Pablo, ¿nos podría llevar en oración, por favor, para empezar esta Amén. reunión? Amén. Amén. Amado Dios, eterno, eterno Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por lo bueno que tú eres, Señor. Perdónanos, Señor, en todo, Señor. Nos presentamos cada uno delante de ti en esta hora, nosotros y nuestras familias, Padre, para que tú nos examines, nos, nos, nos guíes, Señor, a la corrección, a la verdad, Señor, mediante tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú puedas guiar el estudio de este día, Señor, que puedas bendecir a Cristian, Señor, dándole gracia, poder, y que pueda, Señor, en esta hora, Señor, usted escudriñar nuestras vidas, Señor, y bendecirnos por sobre todo con su presencia, que es lo que nos cambia, Padre. Gracias por cada uno de los que está presente, Señor, y dejamos esta oración y este estudio en sus blancas manos, papá. Bendecimos tu nombre. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Pablo, por la oración. Gracias por todos los que están acá y gracias, Señor, porque nos has traído. Bueno, hoy terminamos y vamos a seguir lo que empezamos el día martes en relación a un tema que no es simple y que tiene que ver con la muerte y que tiene que ver cómo estamos preparados para ello. ¿M? Así que algo de eso estuvimos conversando el día martes, estuvimos también poniendo un cuadro y bueno, no sé si hay algún comentario por lo que hablamos el día martes, si pudieron revisar también el cuadrito. ¿M? Ver los diferentes estados y de alguna forma este cuadro que es una guía para que uno pueda entender en qué estado de crecimiento está en esta carrera para la vida eterna. ¿M? ¿Ya? No sé si hay algún comentario, alguna observación al respecto, ¿no? Ya, entonces, lo que estuvimos viendo el día martes, que tenía que ver con la muerte. Se preguntó de alguna forma cómo se sentían ustedes con respecto a la muerte, y ahí hubo muy lindo, mucha sinceridad del punto de vista de decir cómo se sentían. Algunos dijeron que no estaban preparados por diferentes razones, ya sea porque no habían terminado diferentes cosas en la vida o sentían que, en definitiva, y yo también lo planteé que en algún momento lo sentía, del punto de vista de que, bueno, todavía no he terminado ciertas cosas en la vida, entonces ciertos proyectos, ciertas cosas, mis hijos, qué sé yo, no los había visto crecer y demás, tal vez incluso algunos sus nietos, no sé. Em, Incluso había otra preocupación del punto de vista, bueno, ¿qué pasa con mis hijos si yo fallezco, por ejemplo, cuando tengo hijos más chicos? ¿Qué pasa con mis hijos? O si mis hijos tienen algún problema, ¿qué pasa con mis hijos? También se presentó de que de alguna forma había este concepto de la muerte que generaba cierta complicación en mi interior, en nuestros interior, debido a que no estábamos preparados todavía. Veíamos que indudablemente estábamos salvos, pero no estábamos preparados para eh, esa meta, de llegar a la meta de lo que es el varón perfecto, eh, o alcanzar la meta que menciona Pablo, y también eh, eh, había un miedo del punto de vista de que todo se termina y eso significa también una incertidumbre de lo que vendrá más allá. Si bien había esa esperanza de que seguiremos vivos y estando con el Señor. Recuerden que entonces, en aquel entonces, también en el día martes, también se presentó y se dijo, bueno, pero nosotros tenemos que tener esa meta que significa generar riquezas eternas. Es decir, nosotros estamos viviendo no por vivir, no por tener una buena casa, no por tener una buena familia, no por ser buenas personas, sino que estamos viviendo en este mundo con un solo objetivo, por medio de la gracia
de la misericordia y el poder de Dios, recobrar en nosotros la semejanza de Dios que fue arrebatada por Satanás. Y con eso llegar a la meta y tener la recompensa de la corona que es el reino de los cielos. Y ahí hacíamos diferencias entre el reino de los cielos y la salvación. La salvación era un don, un regalo de Dios en el cual nosotros no teníamos cero decisión, cero acción. Eso es un regalo de Dios. ¿Somos salvos o no somos salvos? Y es una revelación que Dios nos da. Entendemos de repente los caminos de Dios y creemos en el Señor y eso no es un acto que nosotros hacemos. Y adquirimos vida espiritual y entonces podemos entender los caminos de Dios. Pero eso es un regalo que Dios nos daba y que no tenía nada que ver con nuestra voluntad. Sin embargo, el reino de los cielos sí, porque el reino de los cielos es nuestro caminar cuando ya estamos vivos espiritualmente. Y ahí, justamente, el apóstol Pablo hacía esta comparación de una carrera. Y ahí mencionábamos que era correr y no era correr para cualquier lado, no era correr de cualquier forma, sino correr bajo la voluntad de Dios. ¿Recuerdan eso? Eso es lo que estuvimos hablando. Y además hablábamos que aquellos que son dichosos del reino de los cielos, es decir, que son, para quienes es el reino de los cielos, tenían que tener dos características. La primera era ser pobres de espíritu y la segunda, aplicar la justicia de Dios en nuestra vida. Entonces, el pobre de espíritu es el arrepentimiento, el pedir perdón, el reconocer que no somos nada, y que no es nuestra capacidad la que nos lleva a caminar en este camino de Jesucristo. Era el 1%, el 99% lo hace el Señor. Nosotros no hacemos el 10, el 20, nada, como creemos habitualmente, sino que solamente el 1%, que es decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, ayúdame, muéstrame el pedir. Eh, eh, Posteriormente, y el segundo aspecto era el tema de la justicia, aplicar la justicia de Dios en nosotros, que era tomar nuestra cruz diaria y darle gracias a Dios por todo lo que pasaba en nuestra vida. ¿Ya? Eh, Hasta ahí habíamos llegado y además, por supuesto, presentamos el cuadro. No sé qué les parece. ¿Alguna observación, comentario y demás que quieran hacer sobre eso? Habíamos presentado el cuadro. Ahora no sé si les queda más claro en eso, que yo no sé si les había quedado claro en su momento cuando lo presentamos. ¿Qué piensan? Sí. A mí me quedó más claro con respecto a el que me lo dejé anotado acá, que es reconocer el tema de la muerte. Así es, así es. El tema Mm. reconocer el tema de la muerte y buena, gracias a su observación por eso, Dulce Mía, porque nosotros como seres humanos y por consecuencia también como cristianos, muchas veces o la mayoría de las veces no hablamos de la muerte y nos hacemos, como se dice en Chile, los lesos, es decir, los tontos, y no hablábamos como que le rehusamos al tema de la muerte y es sumamente importante conversarlo porque es parte, Dios lo plantea muchas veces en la Biblia sobre el tema de la muerte. ¿M? Y Dios habla que debemos morir y demás, por lo tanto, es un tema que como cristianos tenemos el deber de conversarlo. ¿Sí? No sé qué les parece. Graciela, ¿iba a mencionar algo? ¿No? Ah, no. Ya. Entonces, eso habíamos visto. No sé si les parece, le ponemos, revisamos el cuadro nuevamente rápidamente, ¿les parece o no? O quieren ver otro tema. Revisemos el cuadro, ¿sí o no? Ujú. ¿Está? Eh, Sí, Cristian, Ya, revisemos el cuadro.
¿Ah? Yo opino también que revisemos el cuadro. Ya, revisemos el cuadrito. Este cuadro, tal cual como muchas cosas de que uno vive con el Señor, no es una cosa que se entiende a la primera. No es que yo lo vi, lo entendí, y estoy listo. Piensen que si uno estudia ingeniería, uno estudia lo que estudie, son varios años. Entonces, si una cosa tan simple como como una riqueza injusta de estudiar algo nos lleva tantos años, ¿por qué vamos a creer? Ojo, y esto hay un sentimiento también en los cristianos de repente que pensamos que las cosas de Dios son ya llegar, listo, ya lo entendí, listo, estoy listo. No, no es así. Por eso es que claramente al pueblo de Israel se le insistía y meditarás en ella y escudriñarás y insistir, insistir. Eso es Así el es. tema. Amén. Nos olvidamos como cristianos de que el mismo entusiasmo que le ponemos a nuestros trabajos, a cuidar a nuestros hijos, o todo lo que usted Amén. quiera, piense en lo que más que nosotros queremos, en lo que más nos gusta. ¿Cuánto fuerza le ponemos? Mm. Mire, yo he comido comidas maravillosas con Pablo Wilson. Ujú. Pablo, te toma súper poco tiempo, ¿acaso no le das vuelta a cómo cocinar mejor, cómo hacer mejor comida? ¿No le dan vuelta en eso? Siempre, pero hago trampa porque veo los tutoriales de los cocineros famosos. Súper bueno, súper bien, gracias. Pablito ve los tutoriales. La pregunta El es, ¿cuántos tutorial del tutoriales Señor, de Jesucristo nosotros vemos? claro. Los tutoriales del Señor, de sus enseñanzas. ¿Cuántos? Claro. ¿Cuánto meditamos, cuánto buscamos en Internet sobre el Señor? ¿Cuánto leemos lo que acá conversamos y discutimos? ¿Cuánto le damos vuelta? ¿Cuánto damos vuelta en la Biblia y decimos, Señor, esto es lo que está escrito? ¿Se dan cuenta? Y esto es un tema que siempre tenemos que conversar. Ojo, ¿dónde está Dios en nuestra vida? ¿Cuánta prioridad tiene para nosotros escudriñar las Escrituras, pensar en el Señor, pedirle al Señor que nos enseñe, orar, decir, Señor, te doy gracias por todo, quiero que me enseñes más? ¿Cuánto? ¿Cuánto es eso priorizado en nuestra vida? Y esto es sumamente importante, por eso esto indudablemente lleva tiempo. Pero en el momento en que lo empezamos a entender es una cosa maravillosa, porque nos revela cómo tenemos que caminar y cómo tenemos que comportarnos como cristianos. ¿Se dan cuenta? Y cómo comportarnos, no comportarnos desde el punto de vista de ser buenas personas, no, sino que cómo nos tenemos que comportar para purificar nuestra vida, para correr esta carrera de las riquezas eternas, para alcanzar las riquezas eternas. Porque acuérdense que había algo súper fuerte que el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Que leíamos la semana pasada, no vaya a ser que yo siendo heraldo vaya a ser eliminado, pero decía algo, no vaya a ser que yo siendo maestro, porque hacía una versión Susana, que era mucho más interesante, no vaya a ser que yo siendo no vaya a ser que yo siendo maestro venga a ser descalificado de la carrera, ¿se dan cuenta? Y ese es el problema. Y esa es la importancia. Eso claramente, y eso lo comenzamos, no significa el tema de la pérdida de la salvación, que era otro tema. ¿Ya? Entonces, eso era un poco lo que lo que conversábamos. Y ahí estuvimos viendo los 7 estados. El primero, que era el estado de la virtud, donde cuando uno de los primeros pasos, ahí uno, por eso es virtud, porque es mucho dominio de uno mismo, es decir, mucha fuerza que uno colocaba, y ahí uno comenzaba a orar y leer la Biblia, y leía con mucho deseo y otras veces no, y era muy variable. Y hablábamos de estos 3 estados, que los estados de los sentimientos, donde el cristiano sentía mucho, donde Dios además era un Dios profundamente bondadoso desde el punto de vista de que cometíamos muchos errores, nos dejábamos llevar por los sentidos, y Dios en su misericordia
perdona mucho. Y ahí estaban los tres estados, que era el primero el de la virtud, el segundo el conocimiento y el tercero del dominio propio. Y en este estado del dominio propio es donde viven los grandes evangelistas, los grandes predicadores, los grandes misioneros, viven en todos estos, viven habitualmente en este tercer estado. Y el 99% de los cristianos está en estos tres estados. ¿Se dan cuenta? Ahora la pregunta, bueno, pero ¿quién es este? ¿Quién soy yo para decir eso? Indudablemente, porque para pasar a un estado nivel de superior, donde Dios nos quiere llevar, tenemos que empezar a vivir el proceso de la cruz. Y cuando el cristiano empieza a vivir ciertos procesos de la cruz, cuando el cristiano empieza a vivir ciertas etapas de la cruz, del proceso de la cruz, hay ciertas señales que el cristiano empieza a marcar, que ahora vamos a ver. Y entonces, en estos estados, bueno, dice, pero ¿cómo si este cristiano empieza a hablar y todo el mundo se arrepiente y todo y genera? Sí, esos son dones, no necesariamente son frutos. Los dones espirituales no necesariamente tienen que ver con la madurez del cristiano, sino que tienen que ver con los regalos que Dios nos da. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso era con lo que hablábamos. Pero Dios, porque el objetivo, esto cuando muchas veces hablamos del propósito, y siempre los cristianos hablamos del propósito de Dios. Y entonces, ¿el propósito de Dios cuál es? El propósito de Dios es uno solo, es que generemos riquezas eternas, que caminemos el camino que Él quiere y en ese caminar, en lo que Él quiere, lleguemos a la meta y en ese caminar hacia la meta seamos testigos, seamos colaboradores de Él y no de Satanás. Ese es el único objetivo, pero ese es el objetivo. El resto son medios, son de alguna forma instrumentos o situaciones que nos llevan a cumplir la voluntad de Dios, pero no son el objetivo de nuestra vida. Perdón. ¿Estábamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Alguna observación, comentario sobre esto? Y entonces, Dios nos quiere llevar al proceso de la cruz. Y si bien en el estado 3, por eso es el de la madera, que no resiste el fuego, puede ser muy virtuoso el cristiano, por eso es el estado de la madera, el, ¿cómo se llama? La construcción que se produce es en madera, puede ser muy virtuoso, incluso una construcción en madera puede ser de varios pisos, no hay ningún problema, puede ser muy virtuoso para el hombre, pero para Dios lo único que es virtuoso es aquello que resiste el fuego, y eso significa la cruz diaria. Y entonces Dios en su misericordia, porque nos quiere llevar a una santificación, Dios en su misericordia nos lleva al estado número 4 de la paciencia o reposo, al reposo número 4, que es el estado de la paciencia. Acuérdense que hablábamos de reposos, porque todos estos pasos los tenemos que dar en descanso y en reposo con el Señor. ¿Ya? Por eso es que hablamos de reposo, por eso es que Jesucristo decía que Él es el dueño del día de reposo. Entonces, Dios nos lleva a estos estados de, de, de reposo, que estamos hablando acá. El cuarto reposo, que es el estado de la paciencia, que es el estado de la cruz, de comenzar a vivir la cruz, y ahí la búsqueda y comunión que tiene el cristiano con Dios es que empieza a vivir acá el estado de la oración interior, es decir, ese estado durante todo el día, pensar en el Señor o decir gracias Jesús, Señor, ayúdame. Entonces está permanentemente pensando
en Dios. Eso es la oración interior. Indudablemente a muchos no les pasa. Entonces tenemos que decir y preguntarnos, Señor, ¿por qué no en el día pienso 3 veces en ti? Piensen que esto, de nuevo, el proceso este de la oración, no es algo que yo hago, sino que se lo tengo que pedir al Señor y le tengo que pedir, Señor, ayúdame a recordar en ti, a pensar en ti durante el día. Entonces empiezo a tener una comunión con el Señor. Amén. Acá el cristiano, el alma, le pide a Dios fortaleza para vivir el proceso de la cruz. Y frente a situaciones difíciles, indudablemente empieza a negarse, porque quiere tomar la cruz diaria. Y además, por supuesto, como empieza a negarse, entonces también, como el Señor ya antes le ha mostrado varias cosas que tiene en su interior, que tenemos en nuestro interior, entonces ya comienza a pedir perdón y empieza a corregir sus errores. Este es el estado, el cuarto estado, y que se llama el estado de la paciencia. Acá, por ejemplo, frente a ciertas injusticias, frente a cosas desagradables que le pasa, el cristiano calla, pero todavía tiene luchas internas. Y algunas veces se siente bien, algunas veces se siente mal, incluso tiene preocupaciones, por ejemplo, por el mañana, por sus hijos, qué le va a pasar a sus hijos, qué le va a pasar a su cónyuge, el tema de la plata. ¿Sole? ¿No? ¿Quería algo decir Sole? No. Por el tema de la plata, qué sé yo, y incluso en este estado todavía se sufren algunas cortas depresiones. No son estos estados que se viven en los estados anteriores, donde uno pasa semanas de repente y se siente alejado de Dios, meses incluso, y después se viene arrepentido y se vuelve. No. Acá sufre algunas depresiones o estados de depresión porque tiene luchas internas en su corazón, porque él quiere hacer ¿cómo se llama? Tomar la cruz diaria, porque ya entiende la cruz diaria, quiere tomar la cruz diaria, pero muchas veces le es muy difícil, entonces es como que está ahí difícil, qué sé yo, pero claramente acá el cristiano escucha consejos, cuando los parientes, familiares o las personas lo critican, él lo toma y dice, Señor, esto me están diciendo esto, quiero cambiar. Entonces hay un proceso de sinceridad frente a Dios, pero estas luchas internas están presentes en él. ¿Mm? Y acá, por consecuencia, como está en ese proceso, todavía vive pecados voluntarios. ¿Mm? Ya hay un buen porcentaje, un 50% de pecados voluntarios y el otro 50% es pecados involuntarios. Entonces está viviendo entre los pecados voluntarios y los pecados involuntarios. ¿Sí? Ese es el proceso, pero lo maravilloso de esto es que lo está empezando a vivir. Entonces es fundamental acá guiar al alma a que empiece a darle gracias a Dios por todo, porque si no le da gracias a Dios por todo, los conflictos estos se vuelven cada vez más fuertes, mucho más fuertes, y tanto que el alma empieza a sufrir, ¿me cuenta? Y empieza a sufrir una situación sumamente terrible, porque está entre este estado eh, que Dios lo quiere, Dios lo lleva porque quiere, le saca la gracia, en definitiva, le saca estos sentimientos y se empieza a sentir como vacío. ¿Por qué se sienta que empieza a sentir como vacío? Porque se opone a la voluntad de Dios. Entonces, como se opone a la voluntad de Dios, porque Dios lo quiere llevar al proceso de la cruz, empieza a sentir vacío. ¿Me dan cuenta? Y por eso es que se sienta durante cierto tiempo vacío, ¿entiende? Y no entiende por qué le pasa eso. Y es porque Dios lo quiere llevar a este proceso de la cruz. ¿Sí? No sé si ustedes lo han vivido, cómo les ha pasado. ¿Alguna, alguna observación de alguien que ha vivido para que complemente esto? ¿No? ¿Ya? Entonces, después de esto, como sigo, empiezo a darle gracias a Dios por todo, empiezo a pedir perdón, entonces entro en el estado de la piedad, donde se producen los primeros frutos de la cruz diaria, y ahí
Ya los pecados voluntarios son muy bajo porcentaje, prácticamente casi todo es pecado involuntario, pero todavía genero ciertos pecados voluntarios durante unas horas, qué sé yo, pero ya no hay cuestionamiento. Por ejemplo, frente a una injusticia, frente a algo que siente que la otra persona hace mal, demuestra un enorme amor por esa persona, surge en forma natural, no es que yo siento amor por la persona, no, sino que surge en forma cuando frente a un error, frente a una injusticia, surge un amor natural por esa persona, por la persona que se ha equivocado o que lo ha tratado mal, y entonces demuestra amor. Y esto es la misericordia. Esto empieza a ser la misericordia. La misericordia no es que yo trato de ser misericordioso, sino que la misericordia fluye de mi interior. Acá ya no existen preocupaciones y vive en un estado casi de gozo permanente. Hay solo pequeños estados, minutos, tal vez una media hora, una hora, donde pierde eso, pero automáticamente se arrepiente y entonces vuelve al estado de gozo permanente. Por supuesto, acá en este estado, frente a una crítica, a un consejo o una observación que algún prójimo le hace, cambia en forma inmediata y dice, Señor, sí, por supuesto, estamos de acuerdo, cambiemos nomás, hay que cambiar y lo pone eso en oración y dice, Señor, ayúdame para que yo pueda cambiar porque esto no le agrada a mi prójimo, por lo tanto tengo que hacer. Y esas son las oraciones que hace. Es decir, dice, Señor, dame un corazón sincero, Señor, quiero hacer tu perfecta voluntad, por lo tanto, enséñame y dame las fuerzas para poder efectivamente hacer esto que le desagrada a mi prójimo. Mi actuar no es correcto, por lo tanto, dame las gracias y pide rápidamente perdón. Y el alma alaba permanentemente a Dios en todo su actuar. Ese es el quinto estado, que es el estado de la piedad, por eso es que se dice, es el estado de la piedad. La piedad es amor por las cosas santas. Y entonces, ya en el sexto, que el apóstol Pedro menciona y que en el caso de lo que menciona el apóstol Pablo es cuando se genera oro, cuando la construcción es de oro, resiste el fuego, es moldeable y todo, y este es el estado del afecto fraternal, en la cual ya no comete pecados voluntarios, no existen preocupaciones en lo absoluto como cristiano, y vive un estado de gozo permanente, no importa lo que pase. Y se vuelve, acá lo que hablábamos, se vuelve realidad este concepto que indica, que lo que indicaba el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces todo es una oración constante, permanente, todo es de dar gracias a Dios y vive por Dios y para el prójimo. Entonces eso es, y se vuelve además en realidad, se vuelve realidad en el cristiano, los dos primeros mandamientos se vuelven carne en él. Dios por sobre todo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces todo empieza a ser una felicidad absoluta, todo le genera gozo, no importa lo que pase, y es lo que mencionábamos, que también mencionaba el apóstol Pablo, para todo estoy preparado. Es decir, hay riqueza, hay salud, hay enfermedad, todo es gracias a Dios, todo. No hay nunca nada que lo lleve a sentirse infeliz, porque todo lo hace por amor a Dios y por amor al prójimo, por lo tanto no hay nada que impida ese actuar en su vida. Todo es glorioso, todo es maravilloso, no importa lo que le pase. ¿Sí? Y después, finalmente, el séptimo estado es cuando nuestro yo, cuando ya se vive realidad esto de que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, me muevo por medio del Espíritu Santo, y Dios imprime en el alma su semejanza y se vuelve realidad esto de que vendremos a Él y haremos morada. Y todo el alma se mueve con respecto a lo que el Señor quiere, porque ya el yo ya no es un estorbo en su vivir diario, sino que todo es movido por el Espíritu Santo. Esos son un poco los estados para que cada uno vaya viendo y cómo va ido creciendo poco a poco
en su vida. No sé qué les parece. ¿Mm? Es un poco un resumen, ahí lo pueden ver. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Qué Eh, piensan? ¿Se sienten? tremendo, ¿Ah? tremendo, tremendo lo encuentro yo. ¿Por qué? O sea, porque es súper profundo todo. Amén. Sí, pero yo creo que refleja el vivir del cristiano. Esto es gracia y misericordia de Dios Amén. solamente. Sí, pues. Refleja lo que nosotros hemos vivido y lo que en Mm, diferentes estados vivimos y lo que Dios va haciendo en cada uno de nosotros. Sí, amén. No sé si mm. lo, lo ven eso. ¿Mm? Sí. Cristian, ¿Sí, Sole? fíjate que, bueno, este resumen que tú acabas de hacer, para mí cada vez me va quedando un poco más claro Sí, de todas claro. estas cosas. Sí, ¿M? Todo me va quedando mucho más claro. Pero lo que yo le estoy pidiendo al Señor, bueno, en estos 7 estados, le estoy pidiendo el dominio propio para mi vida, porque en Amén. realidad en mi dominio propio estaba muy lejos de mi vida. Entonces, el Señor, en mi constante oración, es eso, el dominio propio, Amén. porque, porque la verdad que uno eh, a veces no tiene el tino, no tiene el criterio para decir las cosas, cómo decirlas, a veces uno se molesta, entonces no tiene esa calma que el Señor le tiene que dar a uno como cristiano. Entonces, yo le pedí al Señor que trate mi vida y específicamente en eso, en el dominio propio. Y yo creo que ahí el Señor va a ir haciendo otras cosas más en mí, Amén. en los otros estados. Súper lindo. Me parece muy lindo. ¿Qué piensan ustedes de lo que está planteando la Sole? Lo mismo pienso yo. También, lo mismo. Mm, Amén. Sí, hay algo maravilloso. Cuando yo le empiezo a pedir al Señor el dominio propio, mm, ya no estoy en el mm, periodo del dominio propio, estoy en el proceso de la paciencia. Porque al pedirle al Señor el Mm, dominio propio, estoy empezando a entender en profundidad la cruz de Cristo. amén. ¿Se da cuenta? Porque el dominio propio en sí mm, tiene que ver con dominio propio, tiene que ver con yo hacer, yo controlarme. Cuando yo le empiezo a pedir al Señor, Señor, dame esa capacidad de poder dominar mi lengua, dame esa Sí, capacidad de no lo primero que me venga lo hable. exactamente. Es maravilloso mm, porque ahí le estás Mm, pidiendo a Dios, por lo tanto estás reconociendo tu miseria, estás Claro. reconociendo tu nada y amén, entonces estás entrando sin darte cuenta en el estado de la paciencia, amén. donde empiezas a vivir el proceso de la cruz. Mm, Entonces, cuando yo amén, le pido al Señor, Señor, dame paciencia, es decir, ¿cómo puedo yo de nuevamente, me equivoqué, me molesté? Eso amén, estás entrando en el proceso de la paciencia. Está en el cuarto estado de la paciencia. Y por eso, seguramente, Sole, tienes que tener conflictos internos. Gracias que lo has planteado. así es, Por Cristian. ejemplo, has tenido conflicto Así interno es. donde de repente, por Ujú. ejemplo, quieres hacer la voluntad de Dios y no la Mm, puede hacer, entonces dice, pero Señor, ¿pero por qué? Y entonces, ¿y por qué esa persona hace lo que hace? ¿Entiendes? sí, Eso es, estás sí, viviendo el cuarto estado de la paciencia. ¿Mm? amén. Así que es muy lindo. Amén. Si sigo Mm, ejercitando permanentemente y dándole gracias a Dios por todo, mm, y apenas no le doy gracias a Dios, le pido perdón al Señor, le digo, Señor, perdóname por no darte gracias por esto, porque tú lo has permitido para mi vida, poco a poco mm, ese ejercicio me va generando un dar gracias a Dios en forma natural. Y Amén. entonces
y entonces empiezo a vivir un proceso natural de darle gracias a Dios en todo. Y cuando empiezo en forma natural a darle gracias a Dios en todo, empiezo poco a poco a entrar en el estado de la piedad. Mm. ¿Se dan cuenta? Amén. Así que es súper lindo Ujú. porque por ahí va justamente el camino de santidad. Y ese es el Mm. camino de santidad. Ahora, ¿cómo Dios nos va a usar en la iglesia, con nuestros prójimos, en nuestra casa? Eso es un Mm. tema sumamente diferente para cada uno, porque Dios es un Dios personalizado y específico para cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta? Amén. La velocidad con que avancemos del estado de paciencia al estado de la piedad no depende de nosotros, sino de la gracia que Dios derrama sobre nosotros. ¿Se dan cuenta? Sí, Nosotros yo creo solamente, que, pacientemente, tenemos que decir, Señor, quiero hacer tu Amén. voluntad. ¿Sí? Mm. Graciela, ¿querías mencionar algo? ¿Sí? ¿No? no, no, justo que lo puse, lo silencié porque está la abuela y ella habla, No, está entonces bien, por eso. no hay problema. ¿Mm? Mm. Entonces, no sé si ahí les empieza a quedar, con esto les empieza a quedar claro este Mm, concepto de la carrera Amén. de llegar Mm. primero a la muerte del yo, antes de mi muerte física. Mm. ¿Se dan mm, cuenta? Para llegar a la meta, porque si no, no llegué a la meta. Me morí y no llegué a la meta. ¿Se dan cuenta? Claro. No sé si está, con esto está más claro. ¿Mm? Y además, con esto, no sé, eh, eh, está ya, más claro desde el punto de vista cuando el apóstol Pablo habla sobre el concepto de que todo a la verdad corren, pero uno solo alcanza o uno solo se lleva el premio. Mm. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver, la única forma de llegar al premio, sí, es decir, el llegar al premio, de llegar a, eh, a generar las riquezas eternas para llegar a reinar con el Señor, es este camino. Mm. Ahora, la pregunta, bueno, los que no van en este camino, ¿no generan riquezas eternas? Sí, generan riquezas eternas. Generan, por supuesto, generan riquezas internas, eternas. Todos generan riquezas eternas, pero algunos generan muchos y otros poquititos. ¿Por qué? Porque no resistan el fuego. No sé si ahí les... esto parece que no estaba acá. Eh, parece que no teníamos... acá no ¿qué estaba cosa? acá no estaba el versículo no, acá no están los versículos de quien construye en arena, perdón, en Mm. hojarasca, heno, Ujú. todos Madera. muestran Mm. florecerán. Sí, sí. No me acuerdo dónde estaba eso. A ver. Claro, y quien Mm, construye hojarasca, ¿ya? Eso, porque ahí está, ahora, cuando si uno lo lee, ahora uno entiende, ¿me entiendes? Lo que pasa es que de repente uno lee y no entiende lo que está leyendo. Pero si ahora podemos llegar a entender por qué habla de Primera Corintios Primera Corintios, ¿cuánto? 3:12. Primera Corintios 3:12. Sí. Primera Corintios 3:12. Gracias, Dulce Mía. La asistente, súper, súper eficiente. ¿Ah? Mm. mm, Ujú. A ver. Eso es. Gracias, súper eficiente, sí. Primera Corintios 3:12, ¿viste? Dice, ¿no? Si alguien edifica sobre este fundamento, ¿cuál es el fundamento? Listo. listo. Jesucristo, indudablemente, ¿no? Entonces, si alguien edifica sobre Jesucristo, sobre los principios de Jesucristo, sobre la salvación, porque Jesucristo es el camino, por lo tanto somos salvos,
Listo, Jesucristo hizo el puente, cruzamos, del otro lado somos salvos. Entonces, si alguien edifica sobre la salvación, sobre este fundamento, con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque porque por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así como así. Es decir, la salvación está claro que no se pierde, pero ¿cuál es el tema? Es que si nosotros construimos en hojarasca, heno y madera, ¿resiste el fuego? No, No, ¿O no, para los hombres es maravillosa una casa de madera? Por supuesto. Puede claro. tener 3 pisos, 4 pisos, ser una mansión impresionante, pero no resiste el fuego. Si nosotros incluso a eso, para hacerlo más grande, hacemos un palacio, pero en el medio le ponemos madera y demás cosas, se quema y se cae la estructura completa. Pero si construimos en piedras preciosas, en plata y oro, eso resiste el fuego. ¿Se dan cuenta? Esa es la clave. Entonces, el Señor no mira como mira el hombre. Y esto mismo hace relación cuando Jesucristo dice, el sembrador sale a sembrar, que es el Espíritu Santo. Y dice, hay solo 3 de los 6 que producen frutos. Y producen 30, 60 y 100 por uno. El 30 es la piedra preciosa. ¿Por qué es piedra preciosa? Porque resiste el fuego. Por eso es el estado de la paciencia, es el estado de la cruz. Resiste el fuego. Pero ¿cuál es el problema que tiene la piedra preciosa? Resiste el fuego, pero no es moldeable. No resiste el martillo. Se El quiebra. golpe del Señor no lo resiste. Por lo tanto, vive el proceso de la cruz porque resiste el fuego, porque el fuego purificador del Señor resiste, pero no es manso y humilde de corazón. Ese es el que tiene 30 por 1. Después viene el que tiene 60 por 1, que es la plata, lo cual es una muy buena producción. La plata tiene la característica de que resiste el fuego y además es moldeable, pero con el tiempo se va contaminando un poco. Por eso es que no llega todavía a lo que es la perfección. Y después, y por eso es 60 por 1. Y después el que da 100 por 1 es el caso del oro, en el cual resiste el fuego, es moldeable y persiste durante mucho, mucho, mucho tiempo con su propio color. Es decir, es casi inoxidable. Pero es casi inoxidable, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué es casi inoxidable? ¿Por qué el oro es casi inoxidable? Buena pregunta. Porque todavía tiene el yo. El momento en que Dios le saca el yo, el Señor y yo uno solo somos. Entonces ahí el Señor le saca el yo a uno y ya no hay, no importa el tiempo que pase, es superior al oro. Ya ni siquiera se oxida. No importa el tiempo que pase. Porque el oro se oxida, pero muy poquitito. Pero muy lento, años, pasan muchos años, pero se oxida. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que estamos hablando y no sé si ahí se entiende. Gracias, Dulce Mía, por la súper lindo el versículo. Eh, ya. eh, se entiende esto. Ah, perdón, y quiero hacer una observación, me había olvidado yo de hacerla, pero doy muchas gracias a Dios por las grabaciones que está haciendo Astrid, porque yo las escucho y he Sí. aprendido, pero enormemente, y pude entender, por ejemplo, ayer fue enorme
ayer escuché la de, esta, ¿cómo se llama? Martes. De la muerte, y fue muy Ujú. importante porque yo entendí muchas cosas, ¿m? Que Ujú. incluso no las había entendido, y las entendí. Así que doy gracias a Dios y gracias, Astrid, por las grabaciones que haces, porque en realidad son súper Amén. buenas. Así que me voy en bicicleta, Amén. mientras voy en bicicleta, voy Mm. escuchando la oración, ha sido súper Amén. lindo, ¿ah? Me ha Amén. servido enormemente para entender los caminos de Dios. Así que gracias por el esfuerzo que hace Astrid en eso y súper lindo. ¿Mm? Amén. Gracias también. Sí. ¿Sí? Así que súper lindo. Entonces, eso es, no sé si Sole en ese aspecto está bien lo que está un poco la respuesta sobre el tema de que estabas viendo el dominio propio y eso. Y no sé si se entiende ahora este concepto de que hablábamos de cómo quien construye sobre. ¿M? Exactamente. Sí, ¿Sí? así es. ¿Ya? Amén. Ujú. Entonces, se dan cuenta con esto, yo empiezo a saber cómo estoy corriendo y puedo tener con claridad, identificarme en qué estoy en esta corrida. Por lo tanto, puedo saber y decir, bueno, Señor, eh, estoy corriendo, Señor, por lo tanto, descanso en ti. Y cuando empiezo a entender hacia dónde estoy corriendo y cómo estoy corriendo, entonces no queda más que cuando uno piensa en la muerte, dice, Señor, gracias. Si mañana muero, gracias. Si muero en 10 años, gracias. Si muero en 5, gracias. Si muero en 20, gracias. Porque todo se transforma en hágase tu voluntad y no la mía. Mm. Entonces, eso es un poco Eh, lo que... Cristian, Cristian, ¿te puedo hacer ¿Sole? una consulta ya que se está hablando de la muerte? ¿Sí? Eh, Mira, yo tengo un problema, no sé si lo puedo contar acá, no, pero yo tengo un Adelante. problema con eso. ¿Ya? Súper lindo. Eh, y que esto a mí me ha, yo creo que desde adolescente, mira, esto fue a través de una película que vi yo en la televisión en aquellos años, tiene que haber sido en la época de los 70. Yo estaba en el Ujú, colegio todavía, ujú, y, y yo vi una película que se hablaba de la catalepsia. Y eso a mí me quedó, pero terriblemente marcado a mí. Y que hasta el día de hoy, bueno, lo he puesto en oración al Señor, y eso a mí me ha tenido en que en algunas oportunidades he sentido pánico, morir, y, y yo lo digo sincera y honestamente, que lo he sentido y ha sido para mí un pavor de Mm. pensar de que yo voy a morir y voy a despertar enterrada. Ay, Sole. Sí, Ay, qué no, terrible. es que no te eso preocupes. tiene que salir de mí una vez por todas porque eso a Amén. mí me ha causado un Amén. sufrimiento, un sufrimiento que no lo he contado a nadie. En realidad yo esto lo he vivido sola. Amén. Ni siquiera al más cercano, ni siquiera a Cristian se lo había contado. Y Amén. esto para mí, que ahora que Cristian tocó el tema este, que para mí es muy, pero muy terrible, no sé, lo he puesto en oración, le he pedido perdón al Señor por sentir esto. Para mí, no sé cómo explicarlo, no sé si lo entenderán, no lo sé, pero para mí ha Ujú. sido complicado, muy, muy complicado esto para mí, muy, muy complicado, terriblemente complicado, que incluso ni siquiera a veces he querido pensar en la muerte, no hablo de ella por lo mismo. No estoy tranquila en ese aspecto. Y no sé qué opinas, Cristian, de esto. Súper lindo. Cristian, ¿Sí? yo Me- creo que Satanás ha plantado esa duda, esa forma de pensar. Él lo hace, él pone en nosotros dudas, pensamientos equivocados, para que nosotros tengamos ese temor y a veces que nos da temor decirlo porque ya causa temor la forma, el pensamiento, y entonces, y también pensar que algunas personas pueden decir
pensar en que nosotros estamos siendo ridículos, estamos siendo como. Entonces también Él pone esos pensamientos gracias a que el Señor, por su misericordia, hace que estas cosas pasen en esta reunión, porque sinceramente te digo, Cristian, el Señor lo está haciendo, porque en mí yo nunca podría haber eh, pedido perdón tantas veces, dar gracias a Dios tantas veces, si no hubiera escuchado la palabra que estamos aprendiendo nosotros hoy. Así que, bueno, eso quería acotar. Súper lindo, Mm. súper lindo. ¿Algún otro comentario sobre esto, lo que estamos hablando? Sí, yo, bueno, yo no sabía eso, pero había escuchado eso de la catalepsia y a mí igual una vez lo vi escuché, no sé si fue una película, que una persona murió y Sí, quisieron sacarle el anillo de matrimonio y la persona, no sé, en su desesperación apretó el dedo y no se lo pudieran sacar y ahí se dieron cuenta que él no estaba muerto. Entonces eso a mí, bueno, también por un asunto de miedo, lo reconozco igual que la Sole, eso también provoca miedo. Pero yo creo que más allá de todas estas cosas, yo pensaba mientras la Sole hablaba que la adolescencia es un periodo bien complicado porque yo decía, no, si a mí la adolescencia a mí no me afectó en nada, porque ahora que los niños van al psicólogo, que hay que, pobrecito, que hay que tener cuidado con la adolescencia, pero yo creo, bueno, eso le pasó a la Sol en la adolescencia y ella nunca lo habló con nadie, porque si lo hubiese hablado, si lo hubiera hablado, capaz que eso a ella no le hubiese quedado como una especie de trauma para el resto de la vida. Entonces yo creo que eso también nos enseña a que realmente las cosas afectan al ser humano y sobre todo en la adolescencia, po. Bien, sí, me parece muy, muy lindo. Yo rescato tres cosas. Lo primero es que más que hablar es confesarlo, Mm, porque si uno lo habla con el psicólogo te va a dar soluciones humanas Así es. y tal vez vas a superar esa situación, pero Satanás sin darte cuenta te atrapó. Así es. mm, Esto es grave. Y como cristianos tenemos que entenderlo. El psicólogo y el psiquiatra es un instrumento oculto utilizado por Satanás Amén. para Amén. derivarte de aferrarte a Dios a aferrarte a los hombres. Sí. Y no te das cuenta. Por eso es que si eres cristiano y empiezas a estudiar psicología, el problema es que de ser un cristiano psicólogo te vas a transformar en un psicólogo cristiano. Y eso es terrible, porque es un error donde cuesta enormemente salir. Sí. Y fue por tu propia decisión. Por eso mi pueblo pecó porque le faltó conocimiento. Mm, amén. Entonces, lo Igual lindo, con, eso, perdón, Cristian, ¿sí? una pequeña ¿Sí? acotamiento a lo que tú dices. Igual el caso de los abogados. ¿Ya? No entendí cómo. ¿El abogado? No, bueno, no entendí ahí. Que aplicas, estudias Tú dices para aprender a aplicar la justicia ah, humana la justicia humana, claro. y después desaprender eso espiritualmente es una cosa en donde tú te expusiste voluntariamente a una formación que dejó huellas en tu cerebro y después Sí, tienes que desandar para muy posible, todo lo sí. que aprendiste, No lo había verterlo al pensado. Señor. Es una chuta, lucha pero si no, si impresionante. fueras, Es nadie defensa, podría estudiar leyes, po. es defensa humana. Bueno, es que por eso como Eso, cristiano, es como sumamente, cristiano. como cristianos deberíamos preguntarnos qué estamos estudiando. Sí, Si yo soy de acuerdo. médico y empiezo a usar la acupuntura, como cristiano tengo que decir, oye, Señor, ¿de dónde viene esto? Si yo soy Justamente. médico y empiezo a usar la homeopatía, que hoy en día ya se empieza a hablar que es una ciencia,
tengo que preguntarme, Señor, ¿cómo estoy haciendo las cosas? Mm, mm, Que la homeopatía tiene una base que no es Claro. cristiana. mm, mm. ¿Cómo, perdón? Porque la Claro, homeopatía porque tiene no una todos somos base de cómo se expertos. genera, que Claro, tiene ciertos componentes mágicos. mágico, Mm, claro. Tiene claro. un fondo, es decir, ¿de dónde viene? ¿De dónde Mm, vienen las cosas que vienen? Eso tenemos mm, que nosotros como cristianos tenemos un deber, claro. ¿entiendes? Justamente. Y es como si yo tenga en mi casa, ¿cómo se llama? Los Moai y todo el cuento. No, ¿Sí? Claro, justamente. eso representa un ocultismo. O que yo tenga Así es. encima un sistemita de la Pachamama, ¿me entiendes? No, si eso es completamente contrario a Dios. Claro. Ujú, No puedo ser partícipe de cosas, mm, ¿ya? que tienen un origen oscuro. justamente. ¿Entender Y lo que muchas estoy veces, Cristian, la gente sale al extranjero y trae souvenirs hablando? y cosas, y resulta que, pero no, por el hecho de que yo fui a tal parte y traje un recuerdo, pero ese recuerdo, ¿qué significa ese recuerdo? Lógico, lógico. Lo que yo estoy Claro, trayendo, Claro, no claro. llegan a claro, comprar claro. recuerdos o cosas en No el es llegar y extranjero. comprar algo, claro. Eso, por ejemplo, las ruinas de Machu Picchu son re lindas, Mm, pero la verdad, ¿tengo que ir a las ruinas de Machu Picchu como cristiano? ¿Es bueno para mi vida? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. también. Mm, Mm, Claro. Justamente. Entonces eso. mm, Pero, perdón, pero entonces volviendo para cerrar lo de la Sole, de los miedos, la catalepsia y el tema ujú, del morir, lo ujú, primero es que lo importante es declarar, es confesar aquello que tengo en mi interior. amén. Porque si no lo Mm, confieso, y súper lindo lo que Dios ha ido haciendo en estas reuniones, y muy lindo mm, Sole, porque si yo no confieso lo que tengo en mi interior, mis miedos, mm, mis ujú, situaciones, ¿quién lo mm, sabe? Satanás, y lo sigue amén. usando. Así Entonces, es. es un primer paso sumamente lindo, Sole, Ujú, de confesar esto que tienes en tu interior durante años y años, y eso ujú. a cada uno de Décadas, nosotros, no hay duda. décadas. Mm, Cada uno de nosotros tiene cosas que no ha confesado. mm, Y debemos pedirle a Dios que nos muestre aquellas cosas que no hemos confesado. amén. Porque esas cosas, por eso todo lo que atareis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Así. Ujú, Es decir, yo estoy atado a esas cosas que tengo en mi interior, ujú, que no las he ujú. confesado. La Sole lo tenía. Por lo tanto, gracias a Dios por esto, es una cosa muy linda lo que el Señor hace. Entonces, lo primero, lo más lindo es poder haberlo confesado. Y ahora que lo has confesado, Sole, Ujú, tienes las herramientas para justamente decir, Satanás mentiroso. amén. Yo lo he confesado. Ujú, Ya no tienes nada por qué acusar. En el nombre del Señor. amén. Y decirle, Señor, y esa es una. La otra, viene, Señor, ¿por qué esto todavía sigue en mí? ¿Qué necesitas aún cambiar en mí? Hay algo que todavía, porque tal vez el Señor, porque esto es gracia, tal vez el Señor no te quite este miedo en forma inmediata, porque todavía tiene que hacer ciertas limpiezas en ti. Entonces uno Amén. tiene, "Señor, ¿qué todavía tienes que mostrarme que yo tengo que cambiar para que esto salga? Pero yo sé que en algún momento esto va a salir, pero sé que todavía hay algo que tienes que tratar en mí. Muéstrame, ¿qué es lo que tienes que cambiar todavía en mí? ¿Qué debes procesar en mí? ¿Qué debo confesar? ¿Qué debo limpiar? Y finalmente, no hay duda, Dios lo va a sacar y va a desaparecer. ¿Mm? Un abrazo, Ale. Un abrazo, Sole, desde mi humilde Gracias, lugar. muchas Amén. Un abrazo gracias. fuerte. ¿Mm? Así que muy Amén. lindo, Un abrazo, Sole. ¿sí? Amén. ¿Sí? Acuérdense que estos sentimientos,
el sentimiento de morir, el sentimiento de miedo, no lo puedo sacar yo. Lo que puedo hacer es ocultarlo, Ujú, Mm. claro. puedo eliminar. El único que lo elimina, el único que lo elimina es el Señor. Amén. Y eso lo saca en la raíz, pero lo saca en su Mm, momento. ¿Mm? sí, Lo amén. importante es que Amén. nosotros, Señor, ¿qué debo? ¿Hay algo todavía? ¿Mm? Y esperar con tranquilidad en él. ¿Mm? Sí. Amén. Yo le doy gracias al Señor Cristian porque se presentó el momento preciso para contarlo y para hablarlo. Y le doy gracias al Señor por eso, porque, Mm, eh, bueno, agradecida al Señor solamente. Es el tiempo, Sol, es el tiempo. El Señor Sí. Así es. es ese tiempo. Amén. Súper lindo. ¿Mm? Así que gracias, Señor, por esto. Maravilloso. Y, Es súper. y- ¿Mm? y yo quería, Sí. igual quería darle gracias a Dios porque el hecho de estar en este grupo, como la Ingrid le dice, la pequeña manada, Amén. el, nos ha ido enseñando, porque uno como que no se da cuenta, pero después cuando pasan estas cosas uno se da cuenta y le doy gracias al Señor porque uno puede contar cosas o echar fuera cosas que no ha contado nadie o que está pasando y tener la confianza para hacerlo. Entonces, mm, por eso quería darle gracias a Dios por eso. Amén. mm. Súper lindo. Ujú. ¿Mm? Amén. Súper lindo. Bueno, para ir terminando, no sé si hay algún comentario final, alguna observación, algo que les ha quedado como consulta o algún comentario que quieran, algo que quieran complementar o que pueden sacar de que les ha quedado el día de hoy. No sé qué les parece. Para mí, Cristian, muy claro y muchas gracias le doy al Señor por todo. Amén. Sí. Mm, Amén. sí. Así es. Yo también. Así es. Sí, ¿Ya? yo también, sí. Amén. Sí. Importante, importante, es sumamente importante darle gracias a Dios por todo, Amén. pero también pídanle a Dios que sus cosas estén priorizadas, ¿Está en qué? estén priorizadas. Amén. El tiempo que le dedican al celular, a lo menos sea igual lo que le dedican al Señor, Mm. pero hay que empezar a pedirlo, si no, nunca se les va a hacer realidad en vuestras vidas. Amén. Y es sumamente importante que el tiempo que piensen en el tiempo que dedican a las pantallas sea por lo menos, no digo superior, sino que por lo menos igual al tiempo que le dedican al Señor. Amén. ¿Me entienden? A pensar en Él, a buscar cosas sobre Dios, a empezar a decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la carrera? Quiero entenderlo de verdad. No solamente quedarse con la hora que estamos acá o con leer tal vez un poquito la palabra. Es más que eso, Mm. es más que eso. Pero eso lo da el Señor. Por lo tanto, tenemos que empezar a pedirlo. ¿No? Amén. ¿Sí? Eso. No sé si hay algún otro comentario final para cerrar. ¿No? Ya. Dulce mía, ¿podrías llevarnos en oración para cerrar el día de hoy? Por favor. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por todas estas cosas que nos estás mostrando. Gracias Señor porque tú eres todopoderoso, Padre Celestial. En el nombre de nuestro Señor Jesús te doy las gracias. Te doy las gracias porque podemos contar nuestras cosas, porque podemos ser transparentes, Señor, Ujú. porque podemos contarlo y tener testigos. Gracias, Señor. Muchas gracias por todo lo que estamos aprendiendo, por la carrera, como le dice Cristian, y te rogamos que
podamos realmente entenderlo, y te pido yo humildemente, Señor, que nos enseñes y que nos muestres, Señor, que podamos también cambiar esto de las pantallas que nos dice Cristian, que podamos también con entusiasmo y con amor a ti, Señor, también leer y estudiar de tu palabra, Señor. En el santo nombre de nuestro Señor Jesús, te pedimos también una bendición para cada uno de los que estamos acá y para las familias que representamos, Señor. Que tus ángeles guardianes acampen alrededor de todos nosotros, de nuestros hijos, de nuestros cuñados, de nuestros hermanos, Señor, de nuestros sobrinos. Te damos gracias, Señor, por eso. Y te rogamos que la sangre poderosa de nuestro Señor Jesús, que vertió en la cruz por cada uno de nosotros, nos cubra desde nuestras mollera hasta la planta de nuestros pies, porque la sangre del Señor Jesús tiene poder. Gracias, Señor. Amén. En el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, señora. Gracias. Gracias, gracias.